Madrid amanecía con un cielo suave, teñido de rosa y ámbar, mientras la ciudad comenzaba a vibrar con su habitual energía de lunes por la mañana. Las cafeterías abrían sus persianas metálicas, los primeros ejecutivos salían apresurados de estaciones de metro, y los bares de barrio llenaban el aire de aroma a tostadas y café recién hecho. Lucía Navarro, sin embargo, no tenía tiempo para disfrutar de esa estampa costumbrista. Pedaleaba frenéticamente por la calle de Embajadores, esquivando autobuses, peatones distraídos y coches que tocaban el claxon con impaciencia. Su blusa blanca, cuidadosamente planchada esa misma madrugada, ya se pegaba a su espalda por el sudor, y su falda negra elegida con la intención de proyectar profesionalismo sin perder movilidad, se había subido peligrosamente por encima de las rodillas. «¡Mierda!», exclamó con un suspiro apretado entre los dientes. Eran las 9:18. La entrevista en Santa Cruz Global, una de las empresas multinacionales más influyentes de España, estaba programada para las 9:30. Normalmente habría tardado al menos 20 minutos desde su modesto apartamento en Antón Martín hasta el rascacielos reluciente del barrio de Salamanca. Hoy no tenía ese lujo. Lucía lo sabía, no podía permitirse llegar tarde. Esta no era una entrevista cualquiera, era la entrevista. El puesto de coordinadora de proyectos internacionales significaría, por fin, dejar de malabar con 3 trabajos precarios, clases particulares por la mañana, traducciones freelance por la tarde y recepcionista en un hostal por la noche. Significaría respirar, significaría recuperar parte de la dignidad que sentía haber dejado atrás desde que llegó a Madrid 6 años antes. El semáforo frente a la glorieta de Carlos V se puso en rojo justo cuando ella se acercaba. Lucía frenó en seco, echando el peso del cuerpo hacia atrás para no salir volando del sillín. Su corazón palpitaba en la garganta. Miró el tráfico que cruzaba. Un BMW oscuro pasó veloz frente a su rueda delantera. El conductor, un hombre de 1,50, con gafas de sol y gesto altivo, la miró con ese desdén típico de quienes piensan que los ciclistas no pertenecen al asfalto. 3 minutos si no hay más semáforos, murmuró, y en cuanto el semáforo cambió a verde, salió disparada como una flecha. El tráfico en la calle Serrano estaba más denso de lo previsto. Lucía se deslizó entre taxis y scooters, dejando atrás la estación de Recoletos y acercándose finalmente al corazón del distrito financiero. Y entonces lo vio, el edificio de cristal de Santa Cruz Global, elevándose hacia el cielo como un faro de éxito. 43 pisos de líneas limpias, diseño vanguardista y poder económico consolidado. Lucía tragó saliva. Mientras tanto, en el piso 40, Álvaro Santa Cruz ya llevaba más de 3 horas trabajando. Su rutina era sagrada: levantarse a las 5, nadar en la piscina del ático, leer 3 periódicos distintos y estar en la oficina a las 7. A sus 39 años, había multiplicado por 10 el valor de la empresa fundada por su abuelo. Era respetado, temido, envidiado y, aunque pocos lo sabían, profundamente solo. Desde su ventanal, observaba la ciudad con la precisión de un arquitecto emocional. Le fascinaban los movimientos urbanos, la forma en que la gente cruzaba las calles, cómo se evitaban o se encontraban sin darse cuenta. Pero esa mañana, algo interrumpió su abstracción. Una mujer en bicicleta. Lucía. A lo lejos, entre el flujo de ejecutivos trajeados, una figura femenina descendía de su bicicleta con una rapidez que denotaba práctica. Se agachó, sacó un candado de la mochila y lo colocó con movimientos seguros alrededor del cuadro de la bici y un poste de acero. Su respiración agitada era visible incluso desde esa distancia. Consultó su reloj con ansiedad y se alisó la falda con una mano antes de entrar al edificio. Álvaro la siguió con la mirada. No sabía por qué, pero había algo en ella que rompía con la coreografía habitual del edificio. Algo vital, real. Señor Santa Cruz, la voz de Teresa, su asistente, lo sacó de sus pensamientos. La candidata para la coordinación internacional está por llegar. Recursos Humanos pregunta si desea asistir a la entrevista. Sí, respondió sin apartar la vista del ventanal.
Esta vez quiero escuchar por mí mismo. Teresa alzó una ceja. No era habitual, pero no preguntó más. En el vestíbulo del edificio, Lucía pasó el control de seguridad con la eficacia de quien ha aprendido a disimular el nerviosismo. El guardia le entregó una credencial y le indicó el ascensor. Dentro del ascensor, rodeada de espejos y acero, Lucía intentó evaluarse. Tenía los labios resecos, las mejillas enrojecidas y una mancha de aceite de cadena en el tobillo izquierdo. Fantástico. Vamos, Navarro se dijo. Peor no puede ser. Ahora solo queda subir y deslumbrar. Cuando llegó al piso 32, la recepción la recibió con silencio corporativo, tonos grises, cristal y una recepcionista con auricular que apenas la miró mientras le pedía su documento de identidad. Después de confirmar su cita, la guiaron por un pasillo hacia la sala de conferencias B. Lucía respiró hondo antes de entrar. Esperaba encontrar a 2 entrevistadoras de recursos humanos, tal como le habían informado. Pero al abrirse la puerta, vio a 4 personas, 3 mujeres sentadas con carpetas sobre la mesa y un hombre, de traje oscuro, rostro familiar y una mirada que reconoció al instante. Álvaro Santa Cruz, el CEO. Lucía parpadeó. Su cerebro intentaba procesar lo que significaba que un hombre cuya firma valía millones estuviera presente en una entrevista para un puesto de rango medio. Buenos días, dijo, esforzándose por sonar firme. Soy Lucía Navarro. Gracias por la oportunidad. La mujer al centro, una rubia elegante de unos 50 años, asintió con una sonrisa cordial. Bienvenida, señorita Navarro. Soy Elena Montes, directora de Recursos Humanos. Ellas son Carmen y Silvia, del Departamento Internacional, y, como seguramente ya sabe, el señor Álvaro Santa Cruz. Lucía estrechó manos con todos. Cuando su palma tocó la de Álvaro, sintió una descarga eléctrica que no supo si era nervios o otra cosa. Se sentó, notaba las miradas. Sabía que su apariencia dejaba que desear, pero decidió no fingir. Antes de comenzar, quisiera disculparme por mi aspecto. Tuve un imprevisto con mi bicicleta, pero no quería llegar tarde. Lo que ven no refleja mi nivel habitual de profesionalismo. Por un momento, el silencio se hizo denso. Luego fue el propio Álvaro quien habló, con una media sonrisa. La puntualidad también es una forma de profesionalismo, dijo, y llegar pedaleando en hora punta en Madrid tiene mérito. Lucía alzó la mirada, sorprendida por el tono casi cálido. ¿Vino en bicicleta?, preguntó Carmen, sin ocultar del todo su incredulidad. Es mi medio habitual, respondió Lucía con serenidad. Más confiable que el metro, más barato que un coche y más rápido que esperar un taxi. Intercambio de miradas entre las entrevistadoras, pero Lucía ya había decidido no arrepentirse de ser quien era. Y entonces comenzó la entrevista formal, pero algo invisible, ya había cambiado en el aire de esa sala. Cuando la entrevista terminó, Lucía sintió que su corazón por fin podía volver a latir a un ritmo humano. Durante 40 minutos, había respondido con precisión y serenidad a preguntas complejas sobre su experiencia en cooperación internacional, resolución de conflictos culturales y liderazgo en contextos multiculturales. A pesar de su entrada accidentada, sentía que se había defendido bien. Elena Montes, la directora de Recursos Humanos, cerró su carpeta con un leve clic que sonó como el sello de un veredicto. Muchas gracias, señorita Navarro. Nos pondremos en contacto en los próximos días para informarle sobre los próximos pasos del proceso. Lucía se puso de pie, alisándose inconscientemente la falda. Se despidió con cortesía de las 3 mujeres. Cuando estrechó la mano de Álvaro Santa Cruz por segunda vez, él la sostuvo apenas un segundo más de lo necesario. ¿Podría quedarse un momento más, señorita Navarro?, preguntó él, con ese tono que no era una orden, pero tampoco una simple invitación. Las 3 mujeres intercambiaron miradas sutiles. Elena asintió con una sonrisa educada. Por supuesto, señor Santa Cruz, les dejamos a solas. La puerta se cerró con un leve clic. Lucía sintió el cambio inmediato en la atmósfera, del protocolo a algo más denso, más íntimo, aunque no necesariamente incómodo.
Álvaro caminó hacia el ventanal que ocupaba casi toda una pared. Desde allí la ciudad se extendía como una maqueta viva, tejados rojizos, fachadas modernas y el tráfico de la Castellana fluyendo como un río interminable. Imagino que se estará preguntando por qué el CEO de una multinacional ha querido asistir a una entrevista para un puesto de nivel intermedio, dijo sin volverse. La idea me ha cruzado por la cabeza. Sí, respondió Lucía, manteniendo un tono neutro pero firme. Él se giró lentamente, apoyándose contra el alféizar. Se había quitado la chaqueta del traje y aflojado levemente el primer botón de la camisa. El gesto, aunque sutil, le restaba parte del aura inaccesible de ejecutivo inalcanzable. Hoy la vi llegar, dijo, sin rodeos, desde mi despacho, en bicicleta, tarde, sudorosa, con el rostro encendido por el esfuerzo, y sin embargo, con una determinación que no he visto en este edificio en años. Lucía lo miró con recelo. ¿Me está diciendo que me ha seguido desde la ventana? No replicó, sonriendo. Me ha llamado la atención. Eso es todo. La mayoría de las personas que vienen aquí lo hacen envueltas en un aire de perfección que no resiste la primera pregunta difícil. Usted llegó real, y contra todo pronóstico, no intentó disimularlo. Lucía respiró hondo. No tenía tiempo para disimular. Exacto, asintió él, y eso me pareció refrescante. En este mundo hizo un gesto vago. Abarcando la sala, la autenticidad es un bien escaso. Un silencio tenso se instaló entre ambos. Lucía lo rompió con la franqueza que la caracterizaba. ¿Está insinuando que mi autenticidad me hace más apta para el puesto? No exactamente, respondió él, dando un paso más cerca. De hecho, si acepta lo que voy a proponerle ahora, automáticamente quedará fuera del proceso de selección. Lucía lo miró, desconcertada. ¿Qué tipo de propuesta? Una cena, dijo él simplemente. Esta noche. Ella alzó las cejas. ¿Una cena? Sí, no como candidata, no como subordinada potencial, solo como Lucía y yo como Álvaro. La propuesta, formulada con una naturalidad sorprendente, la dejó momentáneamente sin palabras. ¿Me está invitando a salir?, preguntó finalmente, con una mezcla de incredulidad y diversión. Sí, respondió él, sin rodeos. Y no es una cita. No todavía. Es una conversación, un intento de salir, aunque sea por un par de horas, de este universo de trajes y frases ensayadas. Lucía lo miró en silencio. Evaluaba cada palabra, cada gesto, cada microexpresión. Su instinto le decía que no había trampa, que no se trataba de un juego de poder, ni de un capricho de millonario aburrido. ¿Y si le digo que necesito ese trabajo más que cualquier otra cosa ahora mismo? Entonces le prometo que su candidatura será evaluada por recursos humanos de forma objetiva. Yo no intervendré. Pero esta conversación no la estoy proponiendo como parte de ningún proceso. Le hablo como persona. Lucía se cruzó de brazos. Había pasado años esquivando promesas falsas, favores interesados y ofertas con doble filo. Pero algo en los ojos de Álvaro, en su voz contenida, le parecía distinto. De acuerdo, dijo, finalmente, pero con una condición. Él inclinó la cabeza, curioso. ¿Cuál? Yo elijo el lugar, y llego como siempre, en bicicleta. Álvaro sonrió, esta vez con una expresión que le suavizó los rasgos. Hecho. Taberna del Lobo, añadió ella, calle Argumosa, a las 9. No tiene manteles de lino ni camareros con acento francés, pero tiene historia y una tortilla de patatas que cambia la vida. Él sacó su móvil, anotó la dirección y asintió. Nos vemos allí, Lucía. Cuando ella salió de la sala, el pulso le latía en las muñecas. ¿Acababa de aceptar cenar con uno de los hombres más influyentes del país? Sí. ¿Era una locura? Posiblemente. ¿Le importaba? Sorprendentemente, no. Álvaro se quedó solo unos instantes, mirando la puerta por donde ella había salido. Luego regresó a su despacho. Teresa lo esperaba con una carpeta. ¿Debo informar al comité de selección que usted ha participado en la entrevista? No es necesario. Mi rol fue meramente observacional.
Teresa lo observó con una mezcla de curiosidad y resignación. ¿Algo más que deba saber el equipo de HH sobre la señorita Navarro? Álvaro guardó silencio unos segundos, luego respondió con voz neutra. Solo que mostró una cualidad rara en estos tiempos, franqueza sin artificios. Que la evalúen como corresponde. Teresa asintió y salió. Álvaro se acercó de nuevo al ventanal. A lo lejos divisó a Lucía montando su bicicleta. La vio alejarse entre coches y peatones como una figura que desafiaba la inercia de su mundo ordenado. Sonrió apenas. Esta noche, pensó, podría ser el comienzo de algo diferente. La tarde caía sobre Madrid con esa calidez envolvente que solo las primeras noches de junio pueden ofrecer. En Lavapiés, uno de los barrios más antiguos y multiculturales de la ciudad, las terrazas comenzaban a llenarse, los músicos callejeros afinaban guitarras en las esquinas y el aroma a especias, vino y fritura flotaba en el aire como una promesa de vida. Lucía Navarro cruzó la plaza de Lavapiés montada en su inseparable bicicleta, su vestido azul marino ondeando ligeramente con el viento. Había elegido esa prenda con cuidado, sencilla pero favorecedora, con escote discreto y caída fluida, nada ostentoso, nada que intentara aparentar lo que no era. Como todo en ella, aparcó frente a la Taberna del Lobo, un local discreto con fachada de ladrillo visto y faroles antiguos en la entrada. Un lugar que conocía bien, donde había reído, llorado y compartido infinitas noches con amigos, entre tapas generosas y vino barato. Un lugar que no estaba en las guías turísticas, pero que, para ella, representaba hogar. Miguel, el dueño, un hombre de 60 años con delantal de cuadros y sonrisa perenne, la recibió con un guiño. «Lucía, niña, ¿qué haces por aquí en lunes?» «Hoy ceno con alguien especial», Miguel respondió ella con una sonrisa traviesa. «¿Tienes mi mesa de siempre?» «Para ti, siempre. ¿Y el invitado? ¿Es alguien que debo tratar con mimo o con ojo?» «Con ambas cosas», bromeó ella. «Pero sin lujos, ¿eh? Nada de cambiar el mantel ni sacar las copas buenas». Miguel la condujo hasta una mesa en el rincón más acogedor, flanqueada por estanterías con botellas antiguas y una vieja prensa de vino. Lucía se sentó y pidió una copa de tinto mientras esperaba. A las 20:59, la puerta se abrió y allí estaba Álvaro Santa Cruz. Lucía lo reconoció de inmediato, aunque por un instante casi no lo creyó. No llevaba traje, ni corbata, ni siquiera el reloj de lujo que había visto esa mañana. Vestía unos pantalones de lino oscuros, una camisa blanca con las mangas arremangadas y un aire relajado que contrastaba con todo lo que él representaba en el imaginario colectivo. Buscó con la mirada y al encontrarla sonrió, una sonrisa genuina que suavizaba la línea tensa de su mandíbula y lo hacía parecer normal. «Buenas noches», dijo al llegar a la mesa. «¿Me he retrasado?» «Al contrario», respondió Lucía. «Eres puntual, ya eso es sorprendente». «¿Y el lugar?», preguntó mientras se sentaba. «Me gusta, tiene personalidad». «Como tú bien dijiste esta mañana», dijo ella con una ceja levantada, «la autenticidad es un bien escaso». Miguel se acercó con una jarra de vino y una mirada curiosa que no se molestó en disimular. «¿Y qué desea tomar el caballero?» «Lo mismo que ella», respondió Álvaro sin dudar. «Y si puede, recomiéndenos algo bueno para compartir». Miguel asintió, satisfecho. «Os traeré lo mejor de la casa, pero cuidado, que luego no querréis volver a esos restaurantes de estrella Michelin». Cuando el dueño se alejó, Lucía apoyó los codos en la mesa y lo miró con intensidad. «No puedo evitar preguntarlo», dijo. «¿Qué hace un hombre como tú en un sitio como este, conmigo?» Álvaro se tomó un momento antes de responder. Miró alrededor, los cuadros torcidos, las paredes de azulejos desiguales, la pizarra con el menú del día escrito a tiza. Luego volvió a mirarla. «Intento recordar cómo se siente ser una persona normal», dijo finalmente. «No un cargo, no una firma en una reunión, no un titular en la prensa económica». «¿Y lo estás logrando?» «Estoy empezando», dijo, y alzó su copa.
Brindo por eso. Y yo, respondió ella, chocando suavemente su copa con la de él. La conversación fluyó con una naturalidad inesperada. Hablaron de todo. Libros, ambos compartían devoción por la literatura rusa. Música, ella era fanática del flamenco fusión. Él confesó debilidad por el jazz clásico y ciudades. Lucía le habló de sus años en Buenos Aires y Moscú. Álvaro, de cómo había vivido 6 meses en Estambul por un proyecto empresarial que había terminado amando más por la ciudad que por los negocios. ¿Y siempre supiste que querías ser CEO?, preguntó ella, con tono de curiosidad genuina. No, admitió él. De niño quería ser arquitecto. Dibujaba planos, maquetas. Mi padre lo encontraba entrañable, pero insistía en que lo mío era la gestión del legado familiar. Y obedeciste. Durante años, con entusiasmo incluso. Pero ahora no estoy seguro de a quién le pertenezco más, a mi apellido o a mí mismo. Lucía lo observó con una mezcla de sorpresa y comprensión. Aquel hombre, tan aparentemente seguro de sí mismo, escondía grietas profundas. ¿Y tú?, preguntó él. ¿Siempre supiste que querías trabajar en cooperación internacional? No exactamente, respondió ella, pero siempre supe que quería cruzar fronteras, reales o simbólicas, y conectar personas, culturas, perspectivas. Eso suena a algo que no escucho todos los días, dijo Álvaro, mirándola con algo más que interés. Miguel apareció con una bandeja llena, tortilla jugosa, berenjenas con miel, croquetas caseras y una ensalada de pimientos asados con ventresca. Aquí tenéis, comed, que el mundo puede esperar, dijo, y se alejó tarareando una copla. Comieron entre risas y confidencias. Álvaro probó cada plato con entusiasmo, comentando como si descubriera por primera vez que la comida también podía ser alma y no solo presentación. Esto está increíble, dijo tras probar la tortilla. ¿Y dices que vienes aquí a menudo? Siempre que necesito volver a mi centro. Lavapiés me recuerda que Madrid no es solo corbatas y pisos con vistas. También es vida, mezcla, calle. Y tú eres mezcla, observó él. Una argentina con raíces rusas y francesas que ahora recorre Madrid en bicicleta. ¿Te das cuenta? Lo soy, sonrió ella. Y tú eres un CEO que cena en tabernas y acepta no llevar el control por una noche. También eres mezcla, aunque no lo admitas. Álvaro se rió, sincero. Hacía tiempo que no se sentía tan libre. Al terminar, Miguel trajo una porción de tarta de queso con mermelada casera. Esto es cortesía de la casa, dijo, para celebrar lo que sea que estéis celebrando esta noche. Cuando el dueño se alejó, Lucía bajó la voz. Entonces, ¿por qué yo? Álvaro la miró, serio. Porque cuando entraste esta mañana, no intentaste ser nadie más. No sonreíste con falsedad, no disimulaste tus nervios. Te sentaste ahí, sudada, despeinada, pero presente y auténtica. Me recordaste que la vida real sigue existiendo fuera de las salas de juntas. Lucía lo escuchó sin desviar la mirada. Gracias, dijo con voz baja, pero no me idealices, soy muchas cosas, entre ellas también cabezota, impaciente y a veces un poco insolente. Perfecto, respondió él. Hace años que no ceno con alguien que me diga eso sin filtro. Pagaron la cuenta, ella insistió en invitar, y él, sorprendido, accedió y salieron a la noche tibia de Madrid. La calle Argumosa estaba viva, llena de gente, de música, de risas. Lucía caminó hacia su bicicleta, desenganchando el candado. Álvaro la acompañó sin decir nada, hasta que se detuvo a su lado. ¿Puedo acompañarte? No en coche, caminando, hasta tu casa, si no te incomoda. Ella lo miró. No vio arrogancia, solo una solicitud simple y en cierta forma vulnerable. Vivo cerca, respondió. 10 minutos caminando. Perfecto, dijo él con una sonrisa. Caminaron juntos, ella empujando su bicicleta, él con las manos en los bolsillos, en un silencio cómodo. Al llegar al portal de su edificio, se detuvieron. Gracias por esta noche, dijo él. Ha sido inesperadamente importante para mí.
Gracias a ti por atreverte, respondió ella. No muchos CEOs aceptarían cenar en lavapiés con una desconocida que llega en bicicleta. Se miraron. Una tensión suave flotaba entre ellos. No hubo beso, solo una sonrisa, una promesa tácita. ¿Puedo llamarte mañana?, preguntó él. Para hablar de la fundación, respondió ella, con picardía en los ojos. Por supuesto, dijo él, riendo. Para hablar de la fundación. Ella subió las escaleras de su edificio con el corazón latiendo a ritmo nuevo. Y él se alejó por la calle, con la certeza tranquila de que algo importante acababa de empezar. Lucía se despertó con la primera luz del día colándose entre las persianas de su pequeño piso en Antón Martín. Durante unos segundos, entre el sueño y la vigilia, pensó que todo había sido un sueño extraño: la entrevista, la propuesta insólita, la cena en lavapiés. Pero el mensaje en su móvil, breve y perfectamente medido, disipó cualquier duda. Buenos días, ¿café en bicicleta a las 10? En Chueca hay un sitio que parece diseñado para ti. Ah. Lucía sonrió. Le sorprendía que él ya conociera Bicicleta Café, una cafetería de esquina decorada con bicis antiguas, mapas de rutas cicloturistas y luces tenues. Ella lo frecuentaba desde hacía años. Era su refugio cuando necesitaba pensar. El hecho de que Álvaro lo hubiera encontrado solo por conocerla a ella decía más que 1000 gestos grandilocuentes. A las 10, Dos entró por la puerta con su casco colgando del brazo y el pelo suelto, aún húmedo por la ducha. Álvaro ya estaba allí, sentado junto a la ventana, con una taza humeante entre las manos. Vestía informal, jeans oscuros, una camiseta gris y una chaqueta ligera. Casi parecía otro hombre. «Hola», dijo ella, acercándose. «Hola», respondió él, sonriendo. «He llegado antes para explorar. Me gusta el sitio». «Te pega más de lo que crees», dijo Lucía, colgando su chaqueta en la silla y sentándose frente a él. «Parece que estás en modo camuflaje». «Estoy en modo suspensión de identidad corporativa», bromeó, aunque confieso que me cuesta. Un camarero tatuado se acercó. Lucía pidió su clásico, café con leche y cardamomo. Álvaro levantó una ceja, curioso. «¿Cardamomo? Prueba y no volverás atrás», dijo ella, divertida. Después de unos minutos de charla distendida, Álvaro abrió su mochila de piel y sacó una tableta. Se la pasó a Lucía con cuidado. «Esto es lo que quería enseñarte», dijo. «La Fundación Puentes». Lucía la tomó con interés. La pantalla mostraba un dossier preliminar con logotipo, misión, objetivos estratégicos y un calendario tentativo. Leyó en silencio, sus ojos desplazándose con rapidez de página en página. Había un enfoque claro: programas de intercambio cultural entre Europa y América Latina, becas de investigación, talleres comunitarios en barrios periféricos, colaboraciones con universidades públicas. Cuando terminó, levantó la vista. «Esto es más grande de lo que imaginaba». «Lo es», admitió Álvaro. «Pero no quiero que sea otra fundación decorativa. No me interesa la filantropía de escaparate. Si vamos a hacerlo, tiene que tener alma». «¿Y crees que yo puedo darle eso?» «Creo que tú entiendes lo que significa conectar mundos distintos», dijo él. «No desde la teoría, sino desde la vida. Eso vale más que 10 másters». Lucía apoyó la tableta en la mesa. «Necesito tiempo para evaluar, consultar, investigar». «Lo sé, y no espero una respuesta hoy. Solo quiero que lo consideres, sin prisa, y, si decides que sí, lo construimos juntos, paso a paso». Ella asintió, impresionada por el respeto en su tono. No había urgencia, no había imposiciones, solo posibilidad. «¿Tienes algo que hacer esta mañana?», preguntó de pronto. Lucía revisó su móvil. «Clase a las 4. Hasta entonces, soy libre». «Entonces propongo una ruta, tu Madrid. Quiero conocerlo contigo». «Pero», añadió, mirando hacia la calle, «no tengo bicicleta». Lucía rió. «Hay bicis eléctricas del ayuntamiento justo ahí. Alquila una. Te enseñaré a pedalear como una gata madrileña.
20 minutos después, rodaban juntos por las calles estrechas del centro. Al principio, Álvaro se notaba tenso, rígido sobre el sillín, pero Lucía tenía paciencia y humor. Relaja los hombros, mira al frente, y por favor, no pongas esa cara de «he cerrado una fusión millonaria, pero no sé frenar en cuesta». Pasaron por la Plaza Mayor, evitando a los turistas, cruzaron la Latina, deteniéndose en una librería de segunda mano, tomaron un zumo en un mercado cubierto y luego se dirigieron hacia el templo de Devot. Allí, sentados en un banco frente a la panorámica de la ciudad, compartieron un bocadillo comprado en una panadería familiar. «¿Sabes?», dijo Álvaro, masticando con gusto, «hoy siento que Madrid es otra ciudad, no la de mis reuniones, no la de mis comidas con ejecutivos. Es como si vieras su piel verdadera por primera vez». «Porque hoy la estás mirando desde el suelo», respondió Lucía, «no desde un ventanal de piso 40. Álvaro la miró. Sus ojos claros parecían más vulnerables al sol. «¿Y tú? ¿Desde dónde sueles mirar el mundo?». Lucía reflexionó antes de contestar. «Desde el medio. Ni arriba ni abajo. Ni del todo dentro. Ni del todo fuera. Siempre como extranjera en todas partes». «Eso suena solitario». «A veces lo es», admitió ella, «pero también es una forma de ver más cosas, de no perder detalle». El silencio que siguió fue cómodo. Ambos sabían que estaban pisando un terreno delicado, pero ninguno quería retroceder. Por el contrario, parecía que cuanto más avanzaban, más espacio había para el otro. «¿Cómo haces para mantenerte entera con 3 trabajos?», preguntó él de pronto. «No me mantengo entera», dijo ella, sincera. «Me remiendo, con café, con libros, con pedalear hasta que la cabeza se aclara, y con noches como la de ayer, que me recuerdan que no todo está perdido». Álvaro tragó saliva. Había algo en ella que lo desconcertaba. Su fuerza sin adornos, su ternura sin empalago, la forma en que no intentaba convencerlo de nada y sin embargo lo cambiaba sin esfuerzo. Por la tarde, la acompañó hasta la esquina de Chueca, donde debía dejar la bici alquilada. «Gracias por esta mañana», dijo él. «Fue reveladora». «No hay de qué», respondió ella, sonriendo. «Te lo dije, todos necesitamos mirar el mundo desde otro ángulo de vez en cuando». Él se acercó, pero no demasiado. Una distancia justa, el gesto respetuoso, pero sus ojos decían otra cosa. «¿Puedo llamarte esta noche?». «Sí, pero no para hablar de la fundación», dijo ella, juguetona. «No. Esta noche quiero preguntarte cosas como ¿cuál es tu película favorita o cuál fue tu primer amor?». «Muy bien», respondió ella, subiéndose a su bici. «Pero prepárate para respuestas que no esperas». «Las mejores son esas», dijo él. Se despidieron con una mirada, nada más, nada menos. Y mientras cada uno se perdía por calles distintas de Madrid, sabían que ya no eran los mismos que habían entrado la noche anterior a aquella taberna en Lavapiés. Durante los días siguientes, Lucía y Álvaro se vieron casi a diario. A veces solo era una caminata rápida por el Retiro, antes del atardecer. Otras, un café en una librería del Rastro. Una noche incluso terminaron escuchando flamenco improvisado en una bodega de Lavapiés, donde Álvaro, por primera vez en años, se dejó llevar por la música sin mirar el reloj. Y sin embargo, ninguno de los dos mencionaba directamente lo que era eso, esa conexión creciente, ese hilo invisible que parecía unir cada mirada sostenida, cada silencio cómodo, cada sonrisa compartida. La palabra relación nunca se pronunciaba, como si nombrarla pudiera romper el hechizo. Una tarde, mientras compartían un helado en la ribera del Manzanares, Lucía rompió el silencio con una pregunta que llevaba días rondándole la cabeza. ¿Alguna vez has tenido algo parecido a esto? Álvaro se quedó pensativo, mirando cómo el sol bailaba sobre el agua. «He tenido parejas», respondió, «relaciones correctas, estéticamente adecuadas, de esas que funcionan bien en cenas de gala o en portadas de revistas, pero nunca esto». «¿Esto qué?». «Esto», la miró de frente, «que me importa tu risa más que mi próxima junta directiva, que prefiera verte en zapatillas que con tacones,
que sienta que contigo no necesito ser el CEO de nada. Lucía bajó la mirada. Aquello la tocaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. ¿Y tú?, preguntó él. Yo he tenido amores imposibles, algunos bellos, otros destructivos, pero ninguno claro. Lo nuestro es claro, y eso da miedo. ¿Por qué? Porque es real, y cuando algo es real, puedes perderlo. Álvaro no dijo nada, se limitó a rozar su mano con la suya, y ese gesto simple bastó para acallar todos los temores por un instante, pero la realidad no tardó en irrumpir. Una mañana, mientras Lucía salía de una reunión con una ONG educativa, recibió una llamada de un número desconocido. Contestó sin pensar. «Señorita Navarro, habla Inés de la Oficina de Comunicación de El Mundo Económico. Estamos preparando un artículo sobre la Fundación Puentes y quisiéramos saber cuál será exactamente su rol como directora». Lucía se detuvo en seco. «Disculpe, la Fundación Puentes, promovida por Álvaro Santa Cruz. Según nuestras fuentes, usted está liderando su diseño operativo. ¿Podría confirmarlo?». Lucía sintió cómo el estómago se le encogía. «Prefiero no hacer declaraciones por el momento. Gracias». Colgó. El aire parecía más denso de pronto. Hasta ese momento, todo había sido una burbuja, un espacio íntimo que no pertenecía ni al mundo de ella ni al de él. Pero la prensa, la especulación, la opinión pública, todo eso amenazaba con colarse entre ellos como una grieta silenciosa. Esa noche, cuando se vieron en Bicicleta Café, Lucía no esperó. «Hoy me llamaron de un medio económico», le dijo directamente. «Alguien ha filtrado información sobre la fundación y sobre mí». Álvaro frunció el ceño. «No fui yo, ni mi equipo cercano». «Lo sé», dijo ella, respirando hondo, «pero eso no importa. Lo que importa es que ahora esto ya no es solo lo nuestro. Es algo que otros van a observar, analizar, juzgar. ¿Te molesta?». «Me asusta, no por mí. Estoy acostumbrada a sobrevivir. Pero tú eres un nombre, un apellido, una empresa. Tienes mucho que perder». Álvaro la tomó de la mano. «Y tú tienes algo que ganar, o que perder igual». Lucía lo miró con una mezcla de ternura y frustración. «Álvaro, ¿tú sabes cómo se ve esto desde fuera? Yo, una mujer sin pedigrí corporativo, saliendo con el CEO de una multinacional, justo antes de asumir un proyecto impulsado por él. Da igual si es ético o no, la percepción ya está contaminada». Álvaro apartó la mirada. Sabía que tenía razón, pero también sabía algo más profundo, que por primera vez en años lo que sentía no era una estrategia ni una proyección de futuro, era presente, era visceral, era ella. «¿Y entonces qué propones?», preguntó con voz baja. Lucía tragó saliva. «Necesito tiempo, distancia, para pensar, para asegurarme de que si acepto liderar la fundación, lo hago por convicción, no por ti». El silencio que siguió fue pesado, doloroso. «¿Estás terminando conmigo?», preguntó él, sin adornos. «No, estoy protegiéndonos». «¿Y si lo que necesitamos es justo lo contrario?», dijo él, su voz sonando quebrada por primera vez. «Dejar de protegernos, apostar por esto». Lucía se levantó despacio. «Si esto es real, Álvaro va a sobrevivir incluso a la pausa». Él no intentó detenerla, solo la vio salir, su silueta recortada contra la luz de la puerta. Y por primera vez desde que empezó a dirigir imperios, se sintió completamente impotente. Los días siguientes fueron de silencio. Lucía volvió a sumergirse en su rutina de 3 trabajos. Evaluó la estructura de la fundación, habló con abogados, pidió opiniones a personas de confianza, todo con el rigor profesional que siempre la había definido. Álvaro, mientras tanto, regresó a su agenda implacable. Juntas, inversores, entrevistas, pero nada tenía el mismo color. Cada vez que miraba por el ventanal de su despacho, ya no veía la ciudad. Solo recordaba a Lucía, con su bici, con su risa, con esa forma suya de existir sin pedir permiso.
hasta que una tarde, exactamente 2 semanas después de aquella conversación difícil, Lucía le envió un mensaje. «Nos vemos en el Banco del Retiro, el del Roble Grande, a las 6». Álvaro llegó antes, por supuesto. Sentado bajo el árbol, con una bolsa de pan recién horneado en la mano, esperaba. Cuando la vio acercarse, con su chaqueta de mezclilla y ese gesto sereno pero decidido, supo que algo importante iba a suceder. Lucía se sentó a su lado sin hablar durante un momento. «He tomado una decisión», dijo finalmente. Álvaro contuvo el aliento. «Voy a dirigir la fundación, pero con condiciones muy claras: autonomía total, transparencia y un equipo diverso que no dependa de tu aprobación». «Aceptado», respondió él sin titubear. Lucía lo miró. «Y también he decidido algo más». «¿Qué?» «Que sí, que esto», señaló el espacio entre ellos, «merece una oportunidad, pero vamos a hacerlo bien, sin esconderlo, sin disfrazarlo, con honestidad, con coraje». Álvaro la miró como si no pudiera creerlo. «Eso significa que si tú aún quieres apostar por esto, yo también». Él tomó su mano, la apretó con una ternura que no necesitaba palabras. «Te he echado de menos», dijo, simplemente. «Y yo a ti», respondió ella. El retiro, a su alrededor, seguía con su ritmo de parque: niños corriendo, turistas sacando fotos, ancianos paseando en silencio. Pero para ellos, en ese banco bajo el roble, todo parecía haberse detenido, porque en ese instante sabían que habían tomado la curva emocional más difícil y que del otro lado podía haber algo extraordinario. El sol caía lentamente sobre Madrid, tiñendo la ciudad de tonos dorados y rojizos, como si el cielo mismo celebrara que el día no había sido uno cualquiera. En el Banco del Retiro, donde tantas decisiones se tomaban sin papeles ni firmas, Lucía y Álvaro compartían un silencio que ya no era de duda, sino de promesa. «Nunca pensé que diría esto», rompió Lucía el silencio, con una sonrisa que se le escapaba por la comisura de los labios, «pero tú me haces querer quedarme. En una ciudad, en un proyecto, en un vínculo». Álvaro la miró. Había en sus ojos ese brillo sereno de quien ha dejado de correr para, por fin, mirar el horizonte. «Y tú me haces querer desmontar todo lo que creía que debía ser», respondió. «Nunca imaginé que encontraría claridad entre bicicletas, croquetas y sinceridad brutal». Ambos rieron. El aire parecía más liviano de repente, como si las palabras dichas en voz alta liberaran el peso de lo no dicho durante semanas. 2 días después, Lucía entró por primera vez en lo que sería la futura sede de la Fundación Puentes, un local de techos altos en Chamberí, con muros aún por pintar y estanterías vacías, pero también con luz, mucha luz. «Aquí quiero construir algo real», dijo ella, girando sobre sus talones. «Que no huela a mármol ni a discursos preparados. Quiero que huela a café compartido, a ideas locas, a mapas sobre mesas de madera». Álvaro la seguía como si descubriera Madrid por segunda vez. «Entonces, lo haremos a tu manera», dijo, «pero con estructura, con visión, con alma», añadió ella. Así empezó, con reuniones que no parecían reuniones, con brainstormings en bares, con hojas llenas de tachaduras y risas entre propuestas serias. Álvaro asistía a algunas sesiones, pero siempre como observador. Lucía había sido clara, necesitaba autonomía real y él, fiel a su promesa, se la estaba dando. Pero lo profesional era solo una parte. Lo otro, eso intangible, pulsante, frágil y fuerte a la vez, seguía creciendo entre ellos. Una noche, después de una cena casera en el piso de Lucía, una tortilla de patatas que salió medio cruda, pero con vino excelente, se quedaron en el sofá, sin más luz que la que entraba desde las farolas de la calle. «¿Alguna vez pensaste en tener una vida distinta?», preguntó ella, acurrucada contra su pecho. Álvaro acariciaba su pelo lentamente. «Sí, muchas veces, pero siempre me convencía de que era una fantasía, que lo mío era otra cosa, que debía cumplir, liderar, expandir. ¿Y ahora? Ahora me pregunto qué pasa si cumplo con algo que sí deseo,
como levantarme contigo, como construir algo que no se mide en porcentajes. Lucía cerró los ojos. Esa vulnerabilidad en la voz de Álvaro era una caricia en sí misma. No quiero promesas vacías, Álvaro. He tenido demasiadas. Y yo he hecho demasiadas que nunca sentí de verdad. Pero esta sí se incorporó ligeramente y la miró de frente. No te prometo que será fácil, pero sí que será sincero. Y entonces, por primera vez, la besó no con deseo, sino con decisión, como quien marca un antes y un después, como quien elige quedarse. La noticia sobre la Fundación Puentes se volvió oficial semanas después, con una presentación sencilla pero contundente en un pequeño centro cultural, rodeados de estudiantes, activistas y socios internacionales. Lucía, en su papel de directora, habló con claridad y pasión, combinando cifras con historias reales, sueños con estrategias. Álvaro se mantuvo al margen del escenario, pero desde la última fila no le quitó los ojos de encima. Para él, era como ver florecer algo que antes solo existía en su cabeza y ahora tenía carne, voz, alma. Al final del evento, cuando la prensa se dispersaba y los invitados tomaban vino en vasos de cartón, Lucía se acercó a él. ¿Qué tal lo hice? Te comiste el mundo, como siempre. Ella bajó la vista, sonrojada. ¿Y ahora qué?, preguntó, más seria. Álvaro la tomó de la mano. Ahora construimos, día a día, sin espectáculo, solo con hechos. ¿Y nosotros? Nosotros también, pero sin atajos, sin esconder, sin justificar. Lucía asintió. Sabía que todavía les esperaban miradas escépticas, comentarios malintencionados, tensiones inevitables entre lo profesional y lo personal. Pero también sabía que cuando él decía nosotros, no era una metáfora, era una apuesta. Una mañana, semanas después, mientras desayunaban en la terraza del Bicicleta Café, Álvaro sacó de su chaqueta una pequeña caja. Lucía lo miró, entre divertida y desconfiada. ¿Qué es eso? Un anillo. Te advierto que no soy muy de diamantes. Tranquila, dijo él, abriendo la caja. Dentro, una llave. ¿Una casa?, preguntó ella, alzando las cejas. Una que alquilé en Malasaña. Pequeña, con cocina abierta y espacio para 2 bicicletas. No es un ático ni un palacio. Es un lugar para empezar algo real. Lucía tomó la llave y la sostuvo en la palma como si fuera un talismán. ¿Y esto qué significa exactamente? Álvaro la miró, esta vez sin rastro de ironía ni miedo. Que si tú quieres, quiero construir contigo, a tu ritmo, a tu manera, pero contigo. Ella no respondió de inmediato, solo se inclinó hacia él y lo besó con una ternura serena, no como quien dice sí a una promesa, sino como quien la convierte en realidad. Y en ese momento, con el sol de media mañana acariciando sus rostros y el murmullo de la ciudad despertando a su alrededor, supieron que aquello que había comenzado con una bicicleta era ya mucho más que un encuentro inesperado. Era un camino, y lo estaban pedaleando juntos. Madrid amaneció con un cielo plomizo. El viento azotaba los toldos de las cafeterías y las hojas secas se arremolinaban en las esquinas. Era uno de esos días en que todo parecía a punto de romperse, incluso lo que parecía firme. Lucía despertó antes del amanecer, con el cuerpo enredado entre las sábanas y la mente enmarañada de pensamientos. Álvaro dormía a su lado, tranquilo, su respiración pausada como una melodía que ya se le había hecho familiar. Pero ella no podía dormir. Sentía una presión en el pecho que no sabía nombrar. La noche anterior había recibido un correo, una oferta de trabajo, no cualquier oferta, una propuesta de una organización internacional con sede en Buenos Aires, su ciudad natal, un proyecto ambicioso centrado en educación y derechos culturales, algo que, años atrás, habría aceptado sin pestañear. Pero ahora estaba Álvaro, estaba la fundación, estaba esa casa pequeña en Malasaña donde las risas compartidas comenzaban a llenar estanterías vacías. Estaba la vida real que había comenzado sin darse cuenta.
Se levantó sin hacer ruido, se puso su chaqueta y bajó con su bicicleta. Necesitaba pedalear, pensar, escapar del peso de la decisión que se avecinaba. A esas mismas horas, Álvaro entraba en una sala de juntas donde le esperaban ejecutivos alemanes. La fusión que llevaban meses negociando estaba por firmarse. Cifras astronómicas, expectativas desbordadas. Todo parecía perfecto. Todo, menos él. Porque desde hacía semanas, Álvaro se sentía dividido. Una parte suya se mantenía en piloto automático, firmaba, sonreía, respondía con precisión quirúrgica. Pero otra parte, la que se había despertado desde que conoció a Lucía, le pedía otra cosa. Le pedía parar, cuestionar, respirar. Cuando terminó la reunión, miró su teléfono. Ni un mensaje de ella. Algo se le encogió dentro. Por la tarde, se encontraron en la terraza del Retiro, el lugar donde todo había comenzado a tomar forma. Lucía tenía el cabello recogido de cualquier manera, llevaba un abrigo delgado y ojeras que hablaban más que ella. ¿Pedaleaste toda la ciudad esta mañana?, preguntó él, sentándose a su lado. Casi respondió ella sin mirarlo. Me ofrecieron un puesto. En Buenos Aires. Empieza en 2 meses. Álvaro sintió cómo su mundo temblaba, pero no dijo nada. Aguardó. Es un proyecto hermoso, continuó Lucía, muy alineado con lo que creo, con lo que quiero hacer, pero si lo acepto, tengo que irme. Y no solo físicamente. ¿Y quieres irte? Lucía dudó. Quiero seguir creciendo, pero no sé si quiero hacerlo sola otra vez. Álvaro asintió lentamente. Entonces tal vez ha llegado el momento de preguntarnos si esto, dijo, señalando el espacio entre ellos, es algo que puede sobrevivir a la distancia, a los calendarios, a los sueños que no se alinean perfectamente. Lucía lo miró por fin. Sus ojos estaban húmedos, pero no derrotados. No quiero que elijas entre mí y tu empresa, dijo ella. Nunca quise ser un obstáculo. Y tampoco quiero que tú seas el mío. No lo eres, dijo él, con voz ronca. Eres mi espejo. Me mostraste partes de mí que había olvidado. Entonces, ¿qué hacemos? Hubo un largo silencio. El viento soplaba fuerte, como si también él dudara de la respuesta. Te propongo algo, dijo Álvaro al fin. Haz lo que tengas que hacer. Acepta ese trabajo si eso es lo que tu corazón te pide. Y yo no voy a impedirlo, pero tampoco me voy a rendir. Lucía frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si esto es real, dijo, tomando su mano con firmeza, no necesita garantías, solo necesita voluntad. Si tú vuelas, yo espero. Y si tú construyes, yo construyo desde aquí. Y si un día nuestros caminos vuelven a cruzarse, que nos encuentren siendo las mejores versiones de nosotros mismos. Lucía sintió que algo dentro de ella se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Lloró, no de tristeza, sino de alivio. Porque a veces, el amor más profundo no es el que retiene, sino el que deja ir con la promesa de volver. 2 meses después, Lucía se despidió de Madrid. Lo hizo con su bicicleta, su mochila de siempre y un corazón lleno de contradicciones. Álvaro la acompañó al aeropuerto. No hubo escenas dramáticas ni declaraciones de último minuto, solo un abrazo largo y una frase. Nos vemos en el próximo cruce de caminos. Ella asintió y se fue. 1 año pasó. La Fundación Puentes creció. Lucía desde Buenos Aires impulsó proyectos entre escuelas del conurbano y centros culturales de España. Álvaro viajaba menos, escuchaba más, sonreía distinto. Se escribían cartas, a la antigua, no correos, no videollamadas, cartas, con letra manuscrita y sobres con olor a distancia. Hasta que un día, en un sobre azul, llegó una invitación. Inauguramos nuestra primera sede latinoamericana, en Madrid. Me encantaría que estuvieras. 15 de junio, Bicicleta Café, 19, 0HL. Álvaro llegó puntual. Ella ya lo esperaba. Se sonrieron, no como quien retoma algo, sino como quien empieza de nuevo, con memoria, pero también con esperanza.
¿Esta vez sin fecha de salida?, preguntó él. Esta vez para quedarnos si el viento sopla a favor, respondió ella. Y si no, dijo él, acercándose, aprendimos a pedalear contra el viento. Y con esa frase, entre risas y promesas, se abrazaron. En medio de Madrid, en medio de la vida, en medio de todo lo que nunca habían planeado, pero siempre habían buscado.